Hay historias que solo entendemos cuando pasa el tiempo. O mejor dicho, hay dolores que solo Dios comprende. Y hay heridas que, incluso con el tiempo, nunca sanan del todo. Si te gustan las historias que llegan al corazón, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Ahora escucha con el corazón. Me llamo Marta. Tengo 62 años. Y esta historia comienza hace más de 20 años, en una casa sencilla, en un terreno grande, de esos donde cada hermano fue construyendo su vida alrededor de los padres. Yo estaba casada con Claudio hacía casi 10 años. Trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela pública, y él era plomero autónomo. No teníamos lujos, pero teníamos nuestro rinconcito, nuestra hija, y lo que yo creía que era un matrimonio firme. Vivíamos en una parte del terreno de mis padres, en un barrio popular de una ciudad mediana, de esas donde todo el mundo se conoce, pero aún así, cada quien cuida de su propia vida. En el mismo terreno vivían mis padres, mis 4 hermanos con sus familias, incluyendo a mi hermana menor, Cintia. Ella tenía 2 años menos que yo, también estaba casada, con un hombre tranquilo llamado Arnaldo, y tenía 2 hijas. Siempre nos llevamos bien. Compartíamos favores, recetas, chismes y hasta confidencias. Éramos de esas hermanas que se hablaban todos los días, a veces más de una vez al día. Nuestros hijos crecieron jugando juntos. Y como las casas estaban tan cerca, una siempre terminaba entrando a la casa de la otra sin tocar la puerta. Era todo muy unido. Muy abierto. Muy confiado. Claudio era un hombre callado, serio, no muy conversador. Pero era un buen padre. Y en nuestra vida íntima, todo iba bien. Me acostaba con él casi todos los días. Él tenía mucho deseo, y yo también. Nunca le negaba nada en la cama. Cada semana, cuando estaba en casa, nos acostábamos juntos. Había contacto, presencia, deseo. No me sentía abandonada. No tenía ninguna razón real para sospechar de nada. La única cosa que a veces me molestaba era Cintia. No por maldad. Pero tenía una forma de ser más suelta, más atrevida. Hablaba con todos los hombres con mucha confianza. También con el mío. Se reía fuerte de los chistes de él. A veces lo elogiaba, decía cosas como, vaya, cómo está fuerte el Claudio. Ese hombre sabe hacer las cosas, ¿eh? Cosas así. Yo sentía una incomodidad por dentro, pero pensaba que eran tonterías de mi cabeza. Al fin y al cabo, era mi hermana. Sangre de mi sangre. Y yo confiaba en ella. Cintia a veces venía a mi casa cuando yo no estaba, a dejarle un pastel a nuestra hija, a prestarme una bandeja, o solo a tomar café con Claudio mientras esperaba que las niñas volvieran del colegio. Ella decía, ay, Marta. Claudio es casi mi cuñado de sangre, por Dios. Lo conozco desde antes de que te casaras. Y se reía. Yo también me reía. Pero a veces, esa risa se me quedaba atascada en la garganta. Pero no dije nada. Nunca fui de armar escándalos por cualquier cosa. Y Claudio tampoco me había dado ningún motivo concreto. Me llamaba mi amor, me ayudaba con las cuentas, arreglaba todo en casa. Se quedaba con nuestra hija cuando yo tenía que hacer horas extra. Era lo que se espera de un hombre casado. Solo que algo me decía que había algo fuera de lugar. Nada evidente, nada escandaloso. Era más como un presentimiento, una incomodidad que iba creciendo despacio. Seguí con mi vida. Trabajando, cuidando la casa, a nuestra hija, compartiendo el terreno con la familia, fingiendo que todo era paz. Pero la vida tiene una manera muy suya de hacer que la verdad aparezca. Y ese día, ese maldito día, llegué más temprano del trabajo. No era para haber vuelto a esa hora. Pero volví. Y lo que encontré cuando entré en mi casa. Aquel día parecía uno cualquiera. El comedor de la escuela donde trabajaba estaba en mantenimiento, y la dirección dejó salir antes al personal de cocina. Fue la primera vez en años que salí a media mañana. Tomé el bus de las 10:40, feliz de la vida, pensando en aprovechar la tarde para organizar algunas cosas en casa, quizás tomar una siesta después del almuerzo. Mi hija estaba en la escuela, y Claudio había dicho que se quedaba en casa arreglando unas goteras en el techo. Cuando bajé del bus, el sol todavía estaba alto. El portón del terreno estaba sin trancar, como siempre quedaba durante el día. Saludé a mi madre desde lejos, que estaba colgando ropa en el tendedero. ¿Volviste temprano, hija?, me preguntó. Tuve suerte hoy, mamá. Voy a aprovechar para descansar un poco, le respondí con una sonrisa. Fui caminando hacia mi casa con el corazón liviano. Pero al acercarme a la galería,
noté algo raro. La puerta de la sala estaba entreabierta, la cortina cerrada, y un par de sandalias que no eran ni mías ni de Claudio, tiradas en un rincón. Se me heló la sangre. Mi primer impulso fue pensar una tontería, pero enseguida alejé la idea. Seguro que son de alguna de las niñas de Cynthia, jugando con mi hija, pero mi hija estaba en la escuela. Y esas sandalias eran de mi hermana. Entré. La sala estaba en silencio. El olor del desayuno todavía flotaba en el aire. Di 2 pasos hacia el dormitorio. Y ahí, en esa imagen que me va a acompañar el resto de mi vida, los vi. A ellos. A los dos. En mi cama. Mi hermana. Mi marido. La mujer que creció conmigo, que se sentaba conmigo a cortar cebolla y reírnos con las novelas. Y el hombre con quien me acostaba cada vez que él quería. A quien yo trataba de complacer en todo. Todo. Cynthia tenía la ropa a medio poner. Claudio estaba sentado al borde de la cama, con una cara de espanto. No esperaban a nadie. No me esperaban a mí. ¿Están locos? Fue todo lo que conseguí gritar. Mi cuerpo temblaba tanto que parecía que me iba a desmayar. La escena parecía una pesadilla. Marta, por el amor de Dios, intentó cubrirse, mirándome con pavor. No, no, no vengas con por el amor de Dios. Yo gritaba. Te voy a matar, Cynthia. Te voy a destruir. Corrí hacia ella con todo lo que tenía dentro de mí. Era como si una fuerza mayor hubiera tomado mi cuerpo. Quería golpearla, gritar, arrancarle esa cara falsa de delante de mí. Pero no pude. No porque me detuve, sino porque me sujetaron. Mis hermanos escucharon los gritos. Mi madre también. Vinieron corriendo. Clever y Mauro me agarraron de los brazos. Marta, cálmate. Déjenme ir. La voy a destrozar. No hagas eso, Marta. Es tu hermana. Y esa frase. Esa maldita frase resuena hasta hoy en mi cabeza. Es tu hermana. Como si eso borrara todo. Como si eso justificara lo que hizo. A ella no la sujetaron. Me sujetaron a mí. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. Porque además de la traición, vino la sensación de injusticia. De impotencia. De ser la única equivocada, aun siendo la única traicionada. Ella se quedó ahí, llorando con cara de víctima. Él, en silencio, con la cabeza baja. Y yo, siendo arrastrada fuera de mi propia casa. Me llevaron a casa de mi madre, llorando como nunca lloré en la vida. Gritando. Con las manos ardiendo de rabia por no haber podido tocarla. Mi madre intentó calmarme. Marta, por favor, eso no te va a hacer bien. ¿Qué no me va a hacer bien? ¿Y qué esperan que haga? Tienes que pensar en tu hija. Pensé en mi familia toda la vida. ¿Y ahora? Me encerré en el cuarto de mi infancia, con los ojos en llamas. Pasé horas ahí. Sin comer. Sin hablar. Claudio se fue al final de la tarde, sin dar ninguna explicación. Cynthia desapareció durante 2 días. Al día siguiente, recogí lo que quedaba de mi dignidad y volví a casa a buscar mis cosas. Junté la ropa mía y la de mi hija, la metí en una maleta, tomé los documentos y me fui a casa de mi amiga Vera, del trabajo. No quería escuchar a nadie más de mi familia. No quería ver a nadie más del terreno. La herida estaba demasiado abierta para soportar. Y ahí comenzó mi silencio. Un silencio que duraría 21 años. Nunca más hablé con Cynthia. Nunca más entré a su casa. Nunca más respondí una palabra suya. Porque el dolor no me lo permitió. Y aún después de todo, cuando el escándalo se apagó, nadie se quedó de mi lado. Después de la traición, el terreno nunca volvió a ser el mismo. Durante una semana, nadie hablaba bien con nadie. Los vecinos que compartían ese espacio, gente de mi propia sangre, bajaban la mirada cuando yo pasaba. Era como si la culpable hubiera sido yo. Como si yo hubiera sido la responsable por la porquería que ellos hicieron en mi cama. Pero el silencio de ellos ya no me sorprendía. En mi familia, siempre fue así, todo se tapa. Aprendemos desde chicos que hay cosas de las que no se habla. El dolor, la vergüenza, la humillación, todo se traga. Pero yo no pude tragarlo. Mi hermana Cynthia y su marido no duraron mucho tiempo ahí después del escándalo. En menos de 2 semanas, alquilaron una casa en un barrio cercano. Dijeron que ya no había ambiente. Y realmente, no lo había. ¿Iba a pasar ella por la galería de la casa de mi madre con qué cara? ¿Iba a lavar ropa junto a mí como si nada hubiera pasado? No. Ella sabía lo que había hecho.
Y le dio vergüenza. De eso, al menos, estoy segura. Y aún así, nadie nunca me pidió perdón. Ni ella. Ni él. Ella se fue con el marido que la perdonó. Mira qué ironía. El hombre traicionado se quedó con la traidora. ¿Y yo? Me quedé con la etiqueta de la amargada, la difícil. Volví a vivir en la casa del terreno, con mi hija, que en ese entonces era demasiado pequeña para entender cualquier cosa. Mi madre decía que yo tenía que dejarlo atrás. Que hermana es hermana, hombre es hombre, y los hombres se equivocan. Y cuando escuché eso salir de su boca, sentí ganas de desaparecer del mundo. Empecé a cerrarme. No salía a conversar, no reía, no visitaba a nadie. Me levantaba temprano, llevaba a mi hija a la escuela, trabajaba, volvía y me encerraba en casa. Éramos solo yo y mi hija. Nadie más. Mis hermanos evitaron el tema. Clever incluso intentó una vez decir que eso podía pasarle a cualquiera. Que Cynthia tenía la cabeza débil y Claudio era un hombre de sangre caliente. Yo solo lo miré y le dije, ¿y yo qué soy, Clever? ¿Un poste? ¿Un objeto? ¿Un error de cálculo? Se quedó sin palabras. Nunca más volvió a tocar el tema. Pero el daño ya estaba hecho. Ahí nació otra Marta. La Marta que se cayó. Pero que nunca olvidó. La rabia se apoderó de mí de una forma que nunca antes había sentido. Era un veneno que me recorría los pensamientos todo el día. Odiaba a Cynthia. Odiaba a Claudio. Y con el tiempo, empecé a odiar a los hombres. Pensaba que todos eran iguales. Falsos, traicioneros, seductores cuando quieren algo, y despreciables cuando ya no te necesitan. Yo me preguntaba, ¿cómo alguien puede acostarse con la hermana de otra mujer? ¿Cómo alguien entra en la casa de su hermana, y lo destruye todo? ¿Cómo alguien hace eso, y duerme por las noches? Ese odio se fue transformando en otra cosa dentro de mí. Una oscuridad. Un vacío. Un dolor seco, que ya ni lágrimas traía. Y con el tiempo, empecé a alejarme de Dios. Porque aunque oraba, aunque lo intentaba, no lograba sacar el odio del corazón. Iba a la iglesia, me sentaba en el banco, cantaba los himnos, pero por dentro, estaba lejos. Fingía que estaba bien. Fingía que lo había superado. Pero la verdad es que todos los días, al pasar por mi cama, veía la escena. Como una película que nunca termina. ¿Y lo peor? Claudio desapareció. Después de la separación, simplemente, se esfumó. No buscó a su hija. No llamó. No mandó ni una carta, no preguntó si necesitábamos algo. Era como si hubiera borrado a su propia hija de su vida. Y eso, tal vez dolió más que la traición. Porque yo sabía cuánto lo amaba a ella. Y cuánto él podría haber estado presente. Pero eligió no estar. Yo empecé a envenenar a mi hija. No con palabras directas. Sino con silencios. Con comentarios sueltos. Con miradas. Con ese tipo de dolor que un niño siente, pero no entiende. Cuando ella preguntaba, «Mamá, ¿por qué papá ya no viene?», yo respondía, «Pregúntale a él». O también, «Porque está demasiado ocupado con otras familias». Ella se quedaba en silencio. Pero yo lo veía en sus ojos. La tristeza. La misma que yo cargaba todos los días. El tiempo fue pasando. Los años vinieron y se fueron. Las primas seguían visitando el terreno. Cynthia nunca venía. Pero dejaba que sus hijas vinieran a jugar. Y mi hija siempre fue cercana a ellas. Yo nunca maltraté a esas niñas. Al contrario. Les daba merienda, las ayudaba con las tareas, les hacía cariño. Ellas no tenían la culpa. Pero mi hija. Ella sentía. Sentía que su madre cargaba con algo que no decía. Hasta que, cuando tenía 12 años, me senté con ella y le conté. Todo. Sin adornos, sin mentiras. Le dije, «Hija, tu papá no se fue porque nos peleamos. Se fue porque eligió acostarse con mi hermana. En nuestra cama». Ella se quedó en silencio por unos minutos. Después, solo preguntó, «¿La tía Cynthia?». «Sí». «¿Y todavía está casada con el tío Arnaldo?». «Sí». «¿Y vos todavía hablas con ella?». «No». «¿Desde cuándo?». «Desde ese día». Ella asintió. Y nunca más volvió a preguntar. Pero ese día, sentí que una parte de la amargura había pasado a ella. Algunos años después, conocí a Reinaldo. Después de todo lo que había pasado, hubo un tiempo en que lo único que quería era desaparecer. Pero el tiempo pasó. Mi hija fue creciendo, la rutina fue volviendo a su lugar,
aunque por dentro yo seguía toda rota. Y fue en esa etapa que Vera, mi amiga de toda la vida, me arrastró a un baile en el club de los empleados del comercio. Marta, por el amor de Dios, vas a salir de esta casa aunque sea arrastrada. Estoy cansada. Vera. Te vas así nomás. Cansada y con labial. Y fui. Me reí, me puse una falda que hacía tiempo no usaba, me pasé un rímel medio seco y salí. El salón estaba lleno. Gente de todo tipo, parejas bailando bien juntitas, otros sentados tomando cerveza, y alguno que otro observando desde las esquinas. Y fue ahí donde vi a Reinaldo por primera vez. Alto, barba sin afeitar, camisa polo ajustada, perfumado. Cara de pícaro, demasiado confiado. El tipo de hombre que una ya sabe que no conviene, pero que hipnotiza. Se acercó a mí sin pedir permiso. ¿Bailas? No esperó mi respuesta. Ya me estaba tomando de la mano. La música era lenta, un bolero viejo. Me sostuvo de la cintura como si ya me conociera. Me miró a los ojos, y después bajó la mirada a mi escote. Nos quedamos pegados. Bailamos unas 4 canciones seguidas. Y en la quinta, ya sabía a dónde iba a terminar eso. Esa misma noche, me fui con él al motel. Sin mucha charla. Sin promesas. Solo piel. Solo sed. Y no me arrepentí. La verdad, ya había salido con algunos hombres después de la separación. Unos encuentros rápidos, otros solo charla vacía. Pero eso era justo lo que yo buscaba, sentir que todavía era mujer. Sentir que alguien todavía me deseaba. Recordar que mi cuerpo aún estaba vivo, que mi piel aún sentía. Reinaldo parecía ser solo uno más. Estaba segura de que, al día siguiente, no volvería a saber de él. Pero entonces, me llamó. «Me gustaste, Marta. ¿Me das la oportunidad de repetir?» Me reí. Pensé que era charla de hombre que solo quería repetir la dosis. Pero acepté. Salimos de nuevo. Me llevó a un barcito con música en vivo. Me escuchó. Me elogió. No me preguntó nada sobre mi vida ni sobre el pasado, y yo agradecí por eso. Después vino otro encuentro. Y otro más. 2 semanas después, ya estaba pasando por la escuela de mi hija para llevarnos a casa. Él también tenía una hija. De la misma edad que la mía. La nena era educada, tímida. Las dos se llevaron bien desde el primer día. Y en 3 meses de idas y vueltas, sin planear nada, agarré mis cosas y me fui a vivir con él. Fue rápido. Impulsivo. Y tal vez, si lo hubiera pensado mejor, no lo habría hecho. Pero ya estaba cansada de estar sola. De llegar a casa y escuchar solo silencio. Reinaldo bebía demasiado. Tenía ese aire de hombre que ya había hecho muchas. Fumaba a escondidas de su hija. Llegaba del trabajo y abría una cerveza antes de sacarse los zapatos. Pero nunca me maltrató. Nunca gritó. Y lo más importante, trataba a mi hija como si fuera suya. Él era cariño. Era presencia. Era abrazo fuerte al final del día. Y yo, aunque arrastraba toda esa carga, me permití quererlo. No era amor. No al principio. Pero era una especie de alivio. Una tregua. El problema es que entré en esa relación con el corazón enyesado. Con los ojos siempre en alerta. Con el alma todavía hecha pedazos y sangrando. Y ni me daba cuenta. Pero llevaba a Claudio y a Cintia conmigo, en mis pensamientos, dentro de esa nueva casa. Y eso era solo el comienzo. Reinaldo no era un hombre fácil. Tenía ese modo cariñoso, buena charla, trataba bien a mi hija y me hacía reír cuando quería. Pero bebía. Y bebía mucho. Salía del trabajo y se iba directo al bar. A veces, llegaba tarde en la noche, con el aliento fuerte y el paso descompuesto. Hablaba alto, se reía solo, tiraba cosas. Pero nunca fue agresivo conmigo. Jamás me levantó la mano. Ni me insultó. Y por eso, yo me callaba. Me quedaba en la cocina fingiendo lavar los platos solo para evitar conversación. Le acomodaba sus cosas en silencio. Dejaba la cena en el fuego y me iba al cuarto con la puerta entornada. En la cama, ardíamos. Siempre fue así. Reinaldo era un hombre de piel, de toque, de presencia. Pero incluso eso, que debería ser bueno, me atormentaba. Porque me acordaba del otro. De cómo Claudio también era intenso, cariñoso, hasta que me traicionó. Y yo me preguntaba, ¿y si este también? ¿Y si es solo cuestión de tiempo? Empecé a tener crisis de celos sin sentido. Si se demoraba en la ducha, le miraba el celular. Si llegaba distinto, le revisaba la ropa.
Si elogiaba a alguna mujer en la tele, sentía una punzada en el estómago. Él al principio se reía. Después, empezó a molestarse. ¿Vos pensás que soy igual a todos los hombres, Marta? No lo pienso, Reinaldo. Pero yo tengo miedo. Y era verdad. Había empezado a amarlo. De verdad. Amaba incluso a su hija, que me trataba con un cariño que yo nunca le pedí, pero que ella me daba. Amaba la forma en que él cuidaba de nosotras, incluso torcido. Pero sabía que me había lanzado demasiado rápido. Sin pensar. Sin respirar. Y en aquella época, yo pensaba que era mejor así que estar sola. Entonces me fui quedando. Poniendo paños fríos sobre la bebida excesiva. Fingiendo que todo estaba normal. Como quien prefiere un vaso rajado a tomar agua con la mano. Y fue en ese ritmo, entre tregua y tensión, que sucedió el encuentro. Estaba yendo al centro de la ciudad con las dos nenas, caminando despacio, aprovechando la sombra de los edificios. Fue ahí, cerca de la tienda de telas, que la vi. Cintia. Mi hermana. La misma. Estaba sola, con la cartera al hombro, gafas oscuras, el cabello recogido en un moño flojo. Venía por la vereda de enfrente, pero se notaba que también me vio. Titubeó un poco en el paso. La mirada se clavó. Y la mía también. Fueron unos 2 segundos. Pero para mí, fueron años. Apreté la mano de mi hija con más fuerza. Tomé a la otra nena por el hombro. Y crucé la calle. Crucé como quien atraviesa un abismo. Con el corazón acelerado, el estómago revuelto, el pecho lleno. Pero no de dolor. De rabia. No iba a saludar. No iba a fingir. No iba a darle el gusto. Y ella tampoco dijo nada. Hizo de cuenta que miraba la vidriera. Se acomodó los lentes. Fingió que no era conmigo. Pero era. Y me fui con el cuerpo helado. Esa noche, Reinaldo llegó a casa con olor fuerte a cerveza. Se sacó las zapatillas, me dio un beso en la frente y se fue al baño tarareando. Yo seguí lavando los platos. Calladita. Como siempre. La verdad es que en esa casa, nadie sabía lo que yo cargaba por dentro. ¿Y yo? Yo solo quería que todo eso pasara de una vez. La vida con Reinaldo se volvió una mezcla de rutina y silencio. Había días en los que era puro cariño. Hacía el almuerzo, nos invitaba a jugar dominó después de cenar, ponía música vieja a todo volumen. Otros días, llegaba con el olor fuerte del alcohol, los ojos rojos y la voz gruesa. No me gritaba. Ni a las chicas. Pero caminaba por la casa con ese aire impaciente, como si todo le molestara. Y yo, cuando lo veía así, me volvía sombra. Me quedaba callada. Servía la comida, limpiaba la mesa, cerraba la boca. No quería problemas. Me decía a mí misma que era solo un defecto. Un hombre que bebe. Un hombre cansado. Pero en el fondo, lo sabía, me estaba acostumbrando a menos de lo que merecía. Y lo peor. Es que sentía que no podía quejarme. Después de todo lo que había pasado, ¿quién era yo para exigir algo? Por fuera, todo parecía normal. Pero por dentro, yo estaba cada vez más lejos de mí misma. El rencor por la traición nunca se había ido. Solo había cambiado de lugar. Salió del pecho, y se instaló en el alma. Yo me preguntaba todos los días, ¿será que el problema soy yo? ¿Será por eso que todo me sale mal? Me encontraba mirándome al espejo del baño, con el cepillo en la mano y la cara cansada. Los ojos hundidos, la expresión pesada. Mis sonrisas se habían vuelto automáticas. Y fue en esa etapa cuando empecé a notar a mi padre más callado. Siempre fue un hombre de pocas palabras, pero ese año, su expresión cambió. Se quedaba sentado en el banco de la galería, mirando a la nada. A veces con los ojos llenos de lágrimas. A veces murmurando frases que no entendía. Un día llegué y lo vi con una foto en la mano. Era una de las pocas que teníamos de toda la familia reunida. Yo, mis hermanos, mi madre, y Cintia. Pasó el dedo por la imagen y dijo, era bueno cuando las cosas eran más simples. No dijo mi nombre. Ni el de ella. Pero yo entendí. Las cosas cambian, papá, le dije, tratando de no mostrar nada. Él suspiró. Cambian, pero a veces cambian para peor. En el fondo, yo sabía lo que quería decir. Mi padre nunca habló abiertamente sobre lo que pasó entre mi hermana y yo. Nunca tomó partido. Pero era el tipo de hombre que sufría en silencio. Mi madre intentaba disimular. Tu padre anda medio débil. Dice que es la edad. Se levanta más tarde. Se queja de dolor en el pecho. Pero no quiere ir al médico.
Solo que yo me daba cuenta de que no era solo cansancio. Era tristeza. Tristeza de ver a dos hijas que antes cocinaban juntas, cortaban verduras riendo y lavaban ropa en el mismo lavadero, hoy cruzándose de calle para no mirarse. La última vez que intentó reunir a la familia fue en el cumpleaños de mi madre. Hizo un almuerzo simple, como siempre hacía. Solo entre nosotros, dijo. Yo fui. Llegué temprano, ayudé a poner la mesa, preparé el postre. Pero cuando vi que Cynthia también iba a venir, inventé una excusa y me fui. Dejé a mi padre con el plato servido y los ojos bajos. Esa noche, me llamó. Tardó en decir algo. Después soltó, Marta, ¿vos crees que Dios se pone triste por esto? Tragué seco. ¿Por qué, papá? Por dos hijas que se tratan como enemigas. Me quedé muda. Nunca había hablado tan directamente sobre el tema. Y no supe qué decir. Porque, en el fondo, yo también creía que Dios estaba triste. Conmigo. Con ella. Con todos nosotros. Pero no estaba lista para perdonar. Ni un poco. Los días fueron pasando. Y mi padre fue quedando más cansado. Empezó a toser más. A acostarse temprano. A faltar a las reuniones familiares. Y cada vez que él perdía el brillo en los ojos, yo sentía que estaba perdiendo una parte de mí también. Pero aún así, yo no cedía. El rencor seguía siendo más fuerte que la nostalgia. Y el silencio todavía me parecía más seguro que cualquier acercamiento. Mi padre fue empeorando de a poco. Ese mes, empezó a caminar más lento, se quejaba de falta de aire, y a veces, se le olvidaban las palabras a mitad de frase. Mi madre decía que era la edad. Pero no lo era. Él siempre había sido activo, cuidadoso con sus plantas, arreglaba todo lo que se rompía en el patio. Ahora, apenas se levantaba de la silla. Se quedaba ahí, callado, con la radio bajita, mirando al suelo. Yo sabía lo que era. Era dolor. Pero no solo en el cuerpo. Era en el alma. Dolor de ver a sus hijas distantes. Dolor de saber que moriría sin ver a la familia como antes. ¿Y yo? Yo sentía todo eso, pero seguía dura. Reinaldo, por otro lado, parecía vivir en otro mundo. Llegaba cada vez más tarde a casa, más borracho. Le gritaba al perro, dejaba la toalla mojada en la cama, se olvidaba ollas en el fuego. Yo ya no decía nada. Solo evitaba. Dormía de espaldas. Fingía estar dormida cuando él llegaba. A veces todavía hacíamos el amor, pero sin alma. Sin afecto. Sin presencia. Era como si me estuviera congelando por dentro. Hasta que un día, volviendo del mercado, me crucé con doña Neusa, una vecina de la otra cuadra. Marta, estás desaparecida, dijo, con esa sonrisa bondadosa. Estoy trabajando mucho, doña Neusa. Me miró con esos ojos de quien ve más de lo que parece. ¿Has estado yendo a la iglesia? Ah, ¿cuándo puedo? Mentí. Marta, estamos haciendo un culto de mujeres los miércoles. Pequeño, aquí en casa. Solo alabanzas y palabra. Si querés venir, estás invitada. Le agradecí con una sonrisa forzada. Dije que iba a ver. Pero por dentro, algo se movió en mí. Cuando llegué a casa, dejé las bolsas sobre la mesada, me senté en el sofá, y me quedé ahí, escuchando el silencio. El peso del mundo parecía estar sobre mis hombros. Intenté orar. De verdad. Cerré los ojos y dije, Señor, estoy acá. Pero fue solo eso. Nada más salía. La garganta se cerraba. El pecho dolía. El rencor se volvía una muralla entre Dios y yo. Esa noche, antes de dormir, abrí la Biblia que estaba en la estantería, cubierta de polvo. Cayó en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. Cerré el libro con fuerza. Sentí rabia. Pero no de Dios. De mí. Porque yo lo sabía. Sabía que el odio hacia mi hermana era lo que me estaba alejando de él. Sabía que el rencor se había convertido en un muro. Sabía que estaba cargando un peso que me impedía arrodillarme de verdad. Yo quería paz. Pero no lograba soltar el resentimiento. Y eso dolía. Dolía más que cualquier cosa que hiciera Reinaldo. Dolía más que la traición en sí. Dolía porque yo ya había entendido, pero todavía no podía actuar. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, con el corazón apretado y el alma lejos de Dios. Los días siguientes fueron nublados. No de lluvia, sino por dentro. Mi padre estaba cada vez más débil. Ya ni siquiera salía a la galería.
Se quedaba acostado, respirando con dificultad. Decíamos que era una gripe. Pero yo sabía que no lo era. Mi madre fingía que todo estaba bien, pero yo la veía llorar en el lavadero cuando creía que nadie la miraba. Reinaldo seguía en lo mismo, un día bien, otro mal, otra noche borracho. Llegaba tambaleando, se sentaba en el sofá, ponía los pies arriba y se reía solo con cualquier cosa en la tele. A veces intentaba conversar. Otras, se dormía con la ropa de trabajo puesta. Yo, en ese punto, ya no esperaba nada. Me sentía sola. Aún viviendo con alguien, aún con las chicas en la casa. Y lo peor, me sentía lejos de Dios. Un día, después de otra noche mal dormida, fui a visitar a mi padre. No dijo nada. Solo me tomó la mano y se quedó mirando al techo, como si buscara algo que ni él sabía qué era. De regreso, pasé por la casa de doña Neusa. Estaba barriendo la vereda y me llamó. Marta, hoy hay culto otra vez. ¿Querés venir? Ese mismo tono simple, directo. Esta vez, no lo pensé. Solo respondí, voy a ir. Era un martes. Frío. Cielo gris. Me arreglé sin mucho esfuerzo. Me puse un suéter viejo, me até el cabello y fui. Llevé solo la Biblia, esa misma que apenas podía abrir. Su casa era pequeña, con olor a café. Había unas 6 mujeres, sentadas en círculo. Cantaron himnos antiguos, de esos que mi abuela cantaba bajito mientras barría el patio. Después, la pastora, una mujer joven, de voz suave, empezó a leer la palabra. Abrió en Hebreos 12:15, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y corrompa a muchos. En ese momento, esa frase me atravesó el pecho como una flecha. Raíz de amargura. Habló de cómo el resentimiento se convierte en raíz. De cómo el corazón se endurece de a poco, hasta volverse piedra. Y cómo esa piedra nos impide amar, confiar, tener paz. Y lo peor, nos impide conectarnos con Dios. Dijo que el perdón no es un sentimiento. Es una decisión. Y que si esperamos a sentir ganas, vamos a morir esperando. Las otras mujeres lloraban. Algunas decían gloria a Dios. Yo, me quedé callada. Pero por dentro, algo temblaba. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de un cuarto que yo tenía cerrado desde hacía años. Yo sabía que Dios estaba ahí. Pero también sabía que todavía no podía entregarlo todo. Porque la carne. La carne quería justicia. Quería que Cintia sufriera lo que yo sufrí. Quería que Claudio se pudriera en su propio abandono. Quería que el mundo viera cuán injustamente fui tratada. Pero el espíritu lloraba. Quería paz. Quería descanso. Quería soltar ese peso de una vez por todas. En ese culto, no volví a aceptar a Jesús. No levanté la mano. No pasé al frente. Pero salí de ahí con algo distinto. Yo sabía, la batalla había comenzado. Y esta vez, era dentro de mí. Era una mañana calurosa de sábado cuando sonó mi teléfono. Ya lo sabía. Antes de contestar, mi corazón ya lo sabía. Era mi madre. Su voz se quebró en el segundo hola. Marta, tu padre, descansó. Me quedé quieta en el medio de la cocina con el teléfono en la mano y el pecho helado. No lloré. No me derrumbé. Solo, me detuve. Fui al cuarto, me senté en la cama y respiré hondo. Mi hija se asomó a la puerta. Mamá, tu abuelo se fue, mi amor. ¿Vamos al velorio? Vamos. Camino al cementerio, el mundo parecía ir en cámara lenta. Reinaldo iba manejando en silencio. Mi hija y la de él estaban en el asiento de atrás. Todos callados, como si supieran que no era solo el duelo lo que flotaba en el aire. Era también el miedo del reencuentro. Llegamos a la capilla del velorio alrededor de las 10 de la mañana. Mi madre estaba sentada junto al ataúd, pálida. Mis hermanos ya estaban allí, con la cabeza gacha. Y ella también. Cintia. Estaba en un rincón, con sus hijas. De negro. El cabello recogido, como siempre lo usaba. Tan parecida a mí, que por un segundo, me vi en ella. Quizás el tiempo hizo eso, dejarnos con el mismo rostro de dolor. Respiré hondo y entré. No la miré. Fui directo hacia mi madre. La abracé. Lloré. Esa vez, lloré. El dolor por la pérdida de mi padre venía mezclado con otro, ese más antiguo, enterrado, pero aún vivo. En algún momento, tuve que ir al baño. En el pasillo de la capilla, me crucé con ella. Cara a cara. Fueron segundos.
largos. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, en un hilo de voz, lo siento, Marta. No era solo por mi padre. Yo lo sabía. Era por todo. Y fue la primera vez, en 21 años, que escuché la voz de mi hermana. Yo quería responder. Quería decir que la perdonaba. Pero el rencor aún era espeso. Solo asentí con la cabeza, y seguí caminando. Pero algo dentro de mí se agrietó. Después del entierro, sus hijas vinieron hasta mí. Me abrazaron. Me llamaron tía. Mi hija jugó con ellas como si el tiempo no hubiera hecho ningún daño. Y en ese contraste, entre las niñas sonriendo y los adultos aún sangrando por dentro, entendí que la vida quería continuar. Pero que nosotros teníamos que dejarla. Volví a casa más liviana, y más confundida. Era el comienzo de la grieta. El principio del fin de aquel silencio endurecido. El dolor seguía allí. Pero por primera vez, no me sentía sola con él. Después del velorio, algo dentro de mí no volvió a su lugar. Era como si la muerte de mi padre hubiera encendido todas las luces de la casa que yo evitaba entrar, la casa del alma. Pasé días en silencio. Hasta Reinaldo se dio cuenta. ¿Estás bien?, me preguntó una noche, con la voz ya algo arrastrada por el alcohol. Solo cansada, respondí. Pero la verdad es que estaba en guerra. Una guerra con todo lo que sentía. Con la rabia hacia Cintia. Con el recuerdo de Claudio. Recordaba aquella escena de los dos en mi cama. En nuestra cama. Con la culpa de haber fallado como hija, por no haberme reconciliado con mi padre antes de que se fuera. Conmigo misma, por seguir cargando tanto odio en el pecho. Y, en medio de todo eso, Dios. Una de esas madrugadas, me levanté sin sueño. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, y al pasar por la estantería, vi mi vieja Biblia, esa que mi madre me había regalado cuando me casé por primera vez. Estaba cubierta de polvo. La abrí sin saber a dónde. Simplemente dejé que las páginas eligieran por mí. Cayó en Mateo 6, 14-15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cerré el libro con suavidad. Me quedé ahí, parada, con los ojos llenos de lágrimas, y el corazón gritando. Hablé con Dios. O mejor dicho, me desahogué con él. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo voy a perdonar a mi hermana? Ella destruyó mi casa. ¿Cómo voy a perdonar al hombre que me usó durante años y me cambió como si yo no valiera nada? Silencio. Solo el sonido del ventilador crujiendo en el cuarto de al lado. Y aún así, yo sé que me estás llamando. Sé que este rencor me ha alejado de ti. Hace años que no te siento. Y es porque mi corazón está demasiado lleno de veneno. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como una niña. Por primera vez en más de 2 décadas, me arrepentí de no haber perdonado. No era por ella. Ni por él. Era por mí. Por la paz que yo misma me estaba negando. Aquella madrugada hice una oración que quizás no fue bonita. Pero fue verdadera. Ayúdame, Señor. No sé por dónde empezar. Pero quiero perdonar. Quiero vivir. Enséñame. En los días que siguieron, empecé a orar más. A leer más. A escuchar más alabanzas que novelas. Y a recordar. Recordar el tiempo en que mi fe me sostenía, antes de que el dolor ocupara ese lugar. No perdoné de golpe. Pero el rencor empezó a aflojar el nudo. Y mi corazón empezó a volver a casa. Dios estaba ahí. Esperándome todo el tiempo. Pasaron algunas semanas después del velorio. La vida fue volviendo a lo que se podía llamar normal. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Aquella oración que hice de madrugada, sola en la cocina, parecía haber dejado un rastro. Un rastro de fe. De paz. De esperanza. Una tarde de sábado, Reinaldo había salido con las niñas. Yo estaba sola en casa cuando escuché que golpeaban el portón. Era la hija mayor de Cintia. Tía Marta, mi mamá preguntó si usted podría hablar un ratito con ella. No es nada grave. Solo, quiere verla. Mi corazón latió diferente. No lo esperaba. No me había preparado. Pero no retrocedí. Dile que venga. Ahora. Cintia entró despacio. Parecía más pequeña. Más envejecida. No por la edad, sino por la vida. Nos quedamos de pie, una frente a la otra. En silencio. De cerca, seguía siendo la misma. Pero lo que nos separaba, era más que el tiempo.
Era todo lo que no se dijo. No vine a pedirte nada, Marta. Lo sé. Yo solo. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que supieras que no ha pasado un solo día en que no pensara en ti. Yo también pensé mucho. Pero con rabia. Silencio. No tengo justificación. No tengo excusas. Solo tengo vergüenza. Yo tengo rencor. Mucho. Lo sé. Pero estoy luchando contra él. Porque me alejó hasta de Dios. Yo también. Le he pedido perdón a él todos los días. Pero sabía que un día tenía que pedírtelo a ti también. Las lágrimas caían. Perdóname, Marta. Tardé. Unos buenos segundos. Pero lo dije. Yo te perdono. Fue bajito. Pero fue real. Ella me abrazó. Y yo lo permití. Lloramos como dos niñas que se habían perdido en el camino. Allí no nació una amistad. Ni fue una fiesta. Pero fue un comienzo. Un recomienzo. Unos días después, fui sola a la iglesia. Al final del culto, pedí la palabra. Hacía muchos años que no hablaba en público. Pero lo que sentía, necesitaba salir. Hermanos. Durante años cargué un rencor que me destruyó por dentro. Me alejó de mi familia, de mi paz, y de la presencia de Dios. Pensé que perdonar era aceptar lo que me hicieron. Pero hoy entiendo, perdonar es liberarse de la prisión que el otro construyó, y en la que yo misma me encerré. No lo logré sola. Fue Dios. Él me rompió, y me formó de nuevo. La palabra de Dios dice, en Efesios 4, 31-32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si tienes a alguien a quien perdonar, no esperes que llegue el velorio. No esperes que la vida te apriete para recordar lo que realmente importa. Porque el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Mira, si llegaste hasta aquí, mi nombre es Marta. Y viví con el rencor durante 21 años. Hoy vivo con cicatrices, pero en paz. Y si Dios pudo restaurar mi corazón, también puede restaurar el tuyo. No es fácil. Pero comienza con un paso. Con un corazón dispuesto. Que Dios bendiga tu vida. Y que el perdón alcance tu historia, como alcanzó la mía.